días, queridos amigos, ¿cómo están? Una alegría poder compartir con ustedes en esta ocasión nuestra lección número 4 titulada Defendamos la verdad para el sábado 20 de abril. Qué lindo es poder compartir con ustedes este contenido y deseamos de corazón que sea de bendición para tu vida. Hola Clau, ¿cómo andamos? Hola Ese, ¿cómo estás? Hola amigos, un abrazo grande para todos y es una alegría estar nuevamente juntos para compartir. El tiempo avanza rápido, lección número 4. Venimos estudiando, ¿no? Temáticas interesantes dentro del gran conflicto y ojalá que las ideas que trabajemos hoy sean de beneficio para nuestro crecimiento espiritual. Totalmente. Así que gracias por siempre acompañarnos, gracias por estar del otro lado. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Que Dios te ayude en este gran conflicto que estamos viviendo y que podamos ser grandes defensores de la verdad. Esta lección enfatiza la historia, tiene un elemento histórico, se enfoca exclusivamente en la Edad Media, el inicio, ¿no? del gran conflicto que pasó el pueblo de Dios, la iglesia de Dios. ¿No? Correcto. Y es interesante que lo podés complementar con el conflicto de los siglos también. Un libro que en esta semana vas a estudiar 3 capítulos, es grande, ¿sí? Es bastante. Vas a estudiar el capítulo 4, 5 y 6. Va a ser de bendición, te lo recomendamos, porque son historias de personas reales que han pasado en esta tierra, donde han combatido espiritualmente en sus vidas reales, ¿no? El gran conflicto. Así que si querés saber cómo ellos pelearon esa batalla, tenés que acompañarnos en esta lección. ¿No es cierto, Clau? ¿Y cómo se fortalecieron? ¿Cuáles fueron las claves para mantenerse firmes? Tremendo. Así que recomendado. Bien. ¿Les parece si hacemos una oración? ¿Te parece, Clau? Vamos a orar. Adelante. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por el día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre, por la Biblia. Gracias, Padre, porque tú la conservaste milagrosamente a través de los tiempos. Amén. Gracias porque la tenemos hoy en este formato físico, que la podemos leer, que la podemos estudiar. Gracias porque en ella encontramos el camino, la verdad y la vida. Amén. Gracias porque en ellas te encontramos a ti, Jesús, nuestro Salvador. Queremos rogarte valor, deseo, interés de estudiarla, Señor, pero por sobre todas las cosas, ser amigo del autor de la Biblia, ser amigo de ti, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de este momento de compartir esta palabra con Ezequiel y rogamos tu presencia en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, como cada vez que estudiamos, hacemos 3 líneas generales, ¿verdad? Correcto. 3 aspectos, tratamos de compartirte el contenido que nos ayudó a nosotros. Y el primer punto es la iglesia triunfante. La iglesia, cuando se trató de mantener fiel a Dios, vinieron los problemas, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, salió victoriosa, ¿no? El tema 2, ¿qué vamos a ver? El tema 2 se titula Obediencia y firmeza. Así que, muy bien. ¿sí? Vamos a hablar específicamente, en este caso, de los valdenses, ¿no? Algunas claves importantes que ellos tuvieron en su vida para mantenerse firmes, para mantener en alto la verdad. Amén. Y en el punto número 3 te vamos a compartir, en principio, hay algunos secretos más, pero te vamos a compartir 2 secretos para vencer en el gran conflicto, como lo hizo el pueblo de Dios en el antaño, ¿no? Correcto. En el pasado. Así que transita con nosotros, viaja con nosotros en estos 3 puntos que van a ser seguramente orientadores en la escuela sabática, en tu estudio. Nada reemplaza tu estudio personal, pero lo hacemos con mucho gusto para compartirte alguna herramienta más para que puedas también estudiar la escuela sabática, ¿no? Esto es como en la clínica abierta de la radio Nuevo Tiempo. Sí. No reemplaza al diagnóstico médico, pero viene a aportar, ¿sí? Tal cual. Bueno, Clau, empezamos con el punto número 1. Correcto, vamos. Nosotros nos guiamos por la profecía. La profecía obviamente viene de Dios. El
levantamiento de un profeta o de varios profetas, o la trayectoria de la profecía bíblica, es un don de Dios, ¿no? Es una habilidad, una cualidad que Dios da. Y la Biblia dice, ¿no?, que si uno cree a los profetas, va a ser feliz, va a ser prosperado, ¿no? Seréis prosperados. Y la profecía anunciaba de que la iglesia de Dios no la iba a pasar bien. O sea, nosotros miramos en la historia bíblica y en la historia del mundo, todos los imperios que nombra la Biblia es porque tiene que ver con el pueblo de Dios. Nombra a Egipto, a Siria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿no? Y el poder que vendría después de la Roma imperial, cuando cae el imperio, se iba a levantar un poder religioso que iba a tomar sobre sí el nombre del cristianismo, pero iba a representar totalmente en contra a Cristo. Y lejos de ser él la figura, el representante de Cristo, los representantes eran los perseguidos. Eso es importante porque hoy en día se mira a Dios, se mira al cristianismo con esta trayectoria sangrienta, ¿no? Entonces, cuando las personas por ahí confunden esto, la profecía te clarifica esto, te cambia la imagen de Dios. Una, porque Dios nos anunció de antemano que la iglesia iba a sufrir. Y otra, porque Dios no dejó a su iglesia. Dios la acompañó, si bien fue crítica la situación, porque fueron siglos muy duros, donde la iglesia, el pueblo de Dios, realmente fue perseguido atrozmente, sin misericordia. Dios hizo que la luz brillara igualmente, como estudiamos la semana pasada, ¿no? Correcto. Dios levantó hombres y mujeres que se jugaron por la verdad. Y la persecución viene justamente porque los hijos de Dios se mantuvieron firmes a la palabra de Dios. O sea, no la negociaron, como dijimos anteriormente, ¿no? No transigieron. Qué desafío para nosotros. No transigieron, no se conformaron con la tendencia, ¿sí? Entonces ahí viene la persecución. Es un tema muy importante que aparece en esta escuela sabática. Y para eso hay que conocer la Biblia, apropiarla y vivirla, ¿no? Correcto. Que ese libro se encarne en nosotros, en nuestro estilo de vida. Eso es Dios. No es que simplemente Dios es una religión, ¿no? Es seguir a un pastor, sino que la vida con Dios es algo real. La vida con Dios son, siempre te lo dijimos de que iniciamos, decisiones, elecciones de vida. Correcto. Vos, yo, en cualquier momento tomamos decisiones. Y en la vida con Dios no es la excepción, ¿verdad? Correcto. La Biblia decía, Clau, que iba a haber un tiempo exacto, crítico para la iglesia, ¿no? Esto es muy importante porque la profecía era bien descriptiva en este sentido, ¿no? La profecía decía de forma simbólica, ¿no?, un poco extraña para nosotros hoy, el periodo de tiempo que iba a pasar. Casi 13 siglos, ¿no? Tremendo. Más de un milenio de persecución, de deleite en eliminar al que aceptaba la vida con Dios, ¿no? Creo que, Ezequiel, ahí cabe hacer una pequeña salvedad, ¿no? Si bien es cierto, fueron, ya lo vamos a ver, este largo periodo de persecución, de oscuridad, de supremacía papal, pero no fueron 1260 años de estricta persecución. Porque si hubiese sido así, nadie hubiese quedado vivo. Totalmente. Hubieron persecuciones esporádicas, feroces, atroces, pero no fueron los 1260 años de persecución constante. Porque, repito, si hubiese pasado eso, no hubiese quedado ningún creyente en la faz de la tierra, ¿no? Cuando encontraba el sistema papal, es un poder que todavía está vivo. Correcto. ¿no? Tenía el poder religioso de condenar al que pensaba diferente. Sobre todo el ataque era el estudio de la Biblia, ¿no? Pero además tenía también la unidad con el poder civil, o sea, el monarca, ¿verdad? Entonces,
manejaba la espada espiritual, ¿no?, a su arbitrio, y manejaba la espada del Estado. La profecía decía, ¿no?, el que mata a espada morirá. O sea, la profecía decía, ¿no?, aquel que está empleando la espada para matar va a terminar también en la misma situación. Porque el mismo Estado le dijo a este poder religioso, llegó un momento tan crítico que le dijo, no queremos saber más nada. Y si establecemos una vinculación, Ezequiel, con la lección pasada, que hablamos de los periodos 1 hasta el siglo IV, en la segunda parte hablamos de esa mezcla, de esa unión que hubo entre la Iglesia y el Estado, ese sincretismo que preparó el terreno justamente para la supremacía papal. Totalmente. O sea, se dio el escenario para que comenzara a regir este poder tirano. ¿Sí? Entonces se da esta idea de concatenación, ¿no?, en la Biblia. Todo está relacionado. Totalmente. No hacemos estudio aislado. Una cosa lleva a la otra y viceversa. O sea, la Biblia te presenta una descripción profética de las intervenciones de Dios histórica. Correcto. No te dice esto va a pasar en el futuro. No, la Biblia te dice, ¿no?, guíate en todos los pueblos reales, los poderes que hubieron en la historia en relación a mi pueblo. Y cómo mi pueblo fue protegido por mí. El apóstol Pablo, lo leíamos la semana pasada en Hechos 20, ¿no? Van a entrar lobos rapaces y de algunos de ustedes se levantarán para atacar al pueblo de Dios. Correcto. Y el apóstol dice, ¿no?, resguárdense en la escritura, resguárdense en la palabra y en el Dios vivo, ¿no? Y Él les dará la gracia para construir al cuerpo de Cristo. Si yo te preguntara, Ezequiel, a vos, ¿no?, ¿qué es lo que te enfurece? ¿Qué es, como en Argentina decimos, qué es lo que te saca? No lo digas para justamente evitar de pronto algunas cuestiones. Pero, ¿ya lo pensaste? Sí. Bueno, el diablo tiene algo que realmente lo saca, lo enfurece tremendamente. Y desciende con toda su ira para destruir a aquel que lee la Biblia. Cuando nosotros como familia, como individuo, como iglesia, dedicamos un tiempo para estudiar cuidadosamente la Biblia, conscientemente, implorando la presencia del Espíritu Santo, su guía, ¿sí?, para entender las verdades, para de pronto imitar a aquellos hombres y mujeres que fueron buscadores de la verdad, el diablo se enoja mucho, se enfurece. ¿Por qué se enfurece el diablo? Porque la Biblia describe su plan diabólico. Ya lo dijimos en la anterior lección y lo repetimos. Cuando yo leo la Biblia, ¿sí?, yo conozco, la Biblia me proporciona la información exacta, describe cómo trabaja el diablo. Y por eso lo enoja. Entonces, él hace todo lo posible y lo imposible para que nosotros no leamos la Biblia, que no conozcamos las verdades que están en la palabra de Dios. ¿Te parece si leemos un pasaje, Clau? Vamos. Judas capítulo, bueno, tiene un capítulo nomás, ¿no? Pero vemos el versículo 3 y 4. Es muy importante lo que decís, Clau, porque es entender la clave, ¿no? Dónde gira el conflicto. Correcto. ¿No? La base ahí, el centro, ¿no?, que es lo más importante. Si vos seguís la Biblia, el diablo te pone en su mira. Es así, porque la Biblia justamente es el mapa para la humanidad, ¿no? Amén. Porque en este mundo hay, te lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, 2 opciones solamente. 2 opciones. Y lo peor a veces es que pensamos que tenemos un vasto menú de opciones porque hay muchas verdades, ¿no? Que la semana pasada hablamos de que hay una sola verdad. Y creemos de que todas esas verdades dependen según mi mirada. Pero lo más peligroso, porque ahí está el veneno de la mentira, ¿no? Una gota de mentira con la torta entera la verdad. Correcto. Y te comes la mentira. Correcto. ¿No? El texto de Judas 1,
3 y 4. No sé si te animás a leerlo, Clau. Sí, dice lo siguiente: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Algunas ideas generales, ¿no? Tenés que fortalecer tu fe, porque el texto 3 dice, ¿no? Que contendáis. Es una lucha, es un combate. Contender es justamente, hay una fuerza que se opone a mí y contiendo en contra de ella, ¿no? A mí me llama la atención, Ezequiel, el pasaje número 3, cómo empieza Judas escribiendo su texto. Él dice lo siguiente: a mí me hubiese gustado escribirle a ustedes buenas noticias de esta común salvación que compartimos, pero me ha sido necesario decirle lo otro, ¿no? Entonces, ya lo dijimos en la lección pasada, cómo ya Pablo en su tiempo, él percibía, ¿no? Que se estaba levantando un movimiento de maldad, ¿sí? Hombres que no estaban convertidos y que se convertirían en amenaza para la integridad del pueblo de Dios. Y aquí le pasa a Judas lo mismo. Me hubiese gustado escribir otras cosas, muchachos, pero lo que tengo que decirle es esto. Y ahí dice lo que describe. Totalmente. Tremendo. Tremendo. Nosotros hablamos, queridos amigos, de que hay personas que se especializan en el mal. Oh, sí. Seres humanos que son emisarios del maligno. Entonces, hay personas que responden a la gracia y al amor, a la bondad de Dios, ¿no? Transformados por Dios, obviamente, porque dijimos en la lección 1 que el ser humano se alió con Satanás, ¿verdad? Pero hombres, mujeres transformados por la palabra de Dios que quieren, obviamente, representar a Dios. Hay dos equipos, ¿no? Dos equipos claramente marcados. Yo pensaba mientras venía Ezequiel para este lugar, para grabar, creo que el diablo está desplegando, o despliega, mejor dicho, una agenda de maldad en el mundo. ¿Sí? Vemos hoy seres queridos que están enfermos, una tragedia, problemas económicos, enfermedades. Y la tragedia llega, no avisa de imprevisto, menos lo esperamos, ahí tenemos viviendo momentos difíciles. Entonces el diablo está ahí constantemente maquinando la maldad, ¿sí? Y despliega con toda su furia esa agenda de maldad sobre los hijos de Dios, ¿no? Terrible. Entonces, la Biblia es muy sincera. Dios es muy honesto y te dice, así como mi iglesia fue perseguida en el pasado, tú también serás perseguido. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Es que podés decidir estar dentro de la iglesia triunfante. Correcto. Dentro del poder que va a ganar, dentro del equipo que va a salir victorioso. Ese equipo es el de Dios. Hay una cita que anotamos para nuestros amigos, no sé si tenías una cita también, Clau. Sí. Pero decía, ¿no? En todas las edades hubo testigos de Dios. O sea, la testificación es una decisión, ¿no? En todas las edades. Lastimosamente la historia humana no registra a estas personas. O hay muy poquita información. O no se habla mucho de ellos, ¿no? Correcto. Pero los hubo. Y el cielo los tiene en cuenta. Hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Sostuvieron la Biblia como única regla de vida y sacrificaron el verdadero día de reposo, ¿no? Es muy interesante esto porque personas que decidieron santificar las verdades bíblicas, decidieron vivir las verdades bíblicas.
O sea que entonces, por ahí resumiendo las ideas de Ezequiel, yo creo que aquí hay una idea sobresaliente de estos hombres que fueron perseguidos por este régimen tirano, este régimen contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Pero salieron triunfantes. Amén. Triunfantes, yo creo que por dos motivos. Número uno, porque Dios los protegió. ¿Sí? Acá lo que se enfatiza es la providencia de Dios, ¿sí? Protegiendo a su pueblo. Dios previendo para el bienestar de su pueblo. ¿Sí? Pero también está la decisión de su pueblo de mantenerse firme en la palabra de Dios. Totalmente. Ahí se combinan, ¿no?, estas dos cuestiones. Entonces, no tengamos miedo de las persecuciones. Que vendrán. Que vendrán, seguramente. Lo que sí creo que deberíamos hacer, Ezequiel, aterrizando de pronto alguna idea para nosotros, es decidir de qué lado vamos a estar. Totalmente. Si del lado de la verdad, del lado del ganador, del lado de Jesús, o del lado de la mentira, del lado del engañador, con todos sus secuaces. La decisión es personal. Entonces, aquí nos preguntamos nosotros y te preguntamos, ¿de qué lado te gustaría estar? La decisión la tenés que tomar vos. Totalmente. Dos equipos, una decisión. Correcto. Hay un ganador, hay un perdedor, y el ser humano tiene que elegir. Vamos al punto 2, Clau. Muy bien. ¿Te parece? ¿Avanzamos un poquito? Avanzamos al punto 2. Bueno, el punto 2 dijimos que tiene que ver con obediencia y firmeza. Ese, yo creo que la lección de esta semana se refiere a todos aquellos hombres y mujeres que levantaron en alto la verdad, ¿no? O sea, se mantuvieron de parte de la verdad a pesar de las amenazas de la persecución y de la muerte. Es el mensaje central, ¿no? Sí. Hombres que... Hay una frase que dice que si tú eres inspirado por la esperanza, puedes soportar cualquier tragedia, ¿no? Y estos hombres y mujeres estaban inspirados en la esperanza. Esperanza en Jesús, que Él los iba a proteger. Claro. En este caso, los valdenses. ¿Quién eran los valdenses ese? ¿Querés que repasemos un poquito a los valdenses? Hablemos. ¿Te parece? Ningún problema. Muy bien. Para conocer, amigos, a los valdenses tenemos que remontarnos un poquito al pasado, al siglo XIII y XIV de nuestra era. Una era, como venimos diciendo, de oscuridad, y tiniebla espiritual. Un entorno difícil, ¿no? Donde la verdad no era lo más común. Correcto. No había abundancia de Biblia, ¿no? Sino que era un contexto difícil. Dicen que se le atribuye a Einstein la frase las tinieblas es la carencia de luz. Y justamente lo que pasó en este periodo de los 1260 años. ¿no? O sea, cuando la luz sale es que avanza la tiniebla. Aparece la tiniebla. Cuando se le privó al ser humano de leer la Biblia, qué tremendo. ¿sí? Vienen las tinieblas, tinieblas espirituales. O sea, hay forma de evitar las tinieblas. Exactamente. ¿No? Ir a la luz. De otra forma, claro. Lo dijimos anteriormente, ¿no? Jesús es luz, no porque sea luz, sino que es una metáfora. Símbolo, claro. Símbolo de la luz. Y el diablo es tiniebla, oscuridad. ¿Sí? Entonces, en este periodo de tiniebla, Dios siempre tuvo un pueblo que se mantuvo firme. Un remanente. Un remanente. Un resto pequeño. Exactamente. ¿No? Correcto. Perseguido, pobre, ¿no? Pero triunfante. Pero triunfante. Pero triunfante, ¿sí? Y en este caso los valdenses. Interesante, Ezequiel, pensar qué es lo que se creía en este periodo. Cómo se veía a Dios. Y es tremendo. Justamente tiene que ver con la oscuridad. Si le quitamos a la gente la Biblia, van a primar las supersticiones, la mentira, el engaño. Y es justamente lo que pasó. La gente creía que Dios era un juez tirano, que estaba constantemente enojado y que había que apaciguarlo, que era un juez injusto. Y era la mentira que el diablo logró instalar en el colectivo imaginario de la gente. Sumado a que no leían la Biblia,
El cóctel era tremendo. Mm. Y contra esto justamente tuvieron que luchar los valdenses. Pero como dijimos, Dios siempre tuvo un pueblo y levantó un hombre, Pedro Baldo. ¿Sí? Pedro Baldo, que se convirtió después en el líder espiritual de lo que llegaría a ser los valdenses. Nace en Francia, en Lyon, Francia, más o menos hasta el año 1140. Y este grupo, básicamente, Ezequiel, eran mercaderes que se dedicaban a viajar por toda Europa y llevaban dentro de sus pertenencias porciones de la Biblia. Qué tremendo. Para compartir cuando encontraban a alguien que estaba interesado en la palabra de Dios. Y fueron, dice la historia, que fueron los primeros en tener una copia de la Biblia en su idioma. Y cómo la Biblia les marcó el camino, cómo la Biblia les proporcionó horizonte, les proporcionó sentido, y pensaban diferente. Es interesante también que a nivel familiar lo vivían de una forma diferente, ¿no? Le enseñaban a sus hijos los peligros, el entorno peligroso en el que vivían, pero le hacían tomar la palabra como una decisión en su vida personal, ¿no? Y llama la atención, entonces yo pensaba, Ezequiel, ¿no? Mientras escribía algunas ideas, la fe de estos hombres y mujeres, ¿no? Y entonces, ante tal fe inquebrantable, uno se pregunta, ¿qué los motivaba? O sea, ¿qué los mantenía firme? ¿Qué los llevó a rechazar la iglesia de Roma? Entonces, yo creo que encontramos algunas claves de Ezequiel. Y yo tengo anotado los pasajes acá en la compu, así que lo vamos a seguir leyendo. Ellos, dice, se mantuvieron firmes porque hicieron propias la palabra de Pedro en Hechos 5:29, donde Pedro dice lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tremendo. O sea, la obediencia primaba, ¿no?, del ser espiritual al que ellos servían antes que a un ser humano. Otra traducción dice lo siguiente, Ezequiel: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ellos entendieron el mensaje de Pedro y lo aplicaron en su vida. Y aquí se da, yo percibo aquí, en mi opinión, una combinación de consejos bíblicos. Este de Pedro, debemos obedecer, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, sumado a otro pasaje que se encuentra en Efesios, un mensaje de Pablo, Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tremendo. O sea, la fuerza se encuentra en Dios porque en Él está el poder, ¿no? Tremendo. Entonces, estas personas, estos hombres y mujeres, entendieron estos mensajes. Obedecieron a Dios y se fortalecieron en el poder que venía de Jesús. Pero hay otro. En tercer lugar, ellos dicen lo siguiente: ellos siguieron el consejo, obedecieron el consejo de Jesús, registrado por Juan en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que ninguno te arrebate tu corona. Y Ezequiel, aquí hay algo muy importante que me gustaría que echaremos un segundo. Me llama la atención el término retén lo que tienes. Retén, conserva lo que tienes, aférrate, guarda. Lo dijimos en la lección pasada, no la vendas a la verdad, ¿sí? Reténla, ¿sí? Consérvala, para que nadie te arrebate la corona. Y yo me pensaba, ¿no? ¿Por qué da este consejo Jesús? Y entonces, estudiando un poquito, investigando por ahí, el énfasis del pasaje hace referencia de que nosotros corremos el riesgo de perder la salvación. ¿Sí? ¿En qué sentido? Si nos separamos de Jesús, ¿sí? Si vendemos la verdad. O sea, no es que una vez salvo, siempre salvo, ¿no? Correcto. Hay riesgo entonces de perder la salvación. Exactamente. Es una tragedia, ¿no? Jesús dice en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, mis amigos, aquí el punto es el siguiente. Nosotros hoy somos salvos en Jesús.
por gracia. Es un regalo de parte de Dios, pero tenemos que decidir mantenernos en una relación estrecha con el Señor, constante, retener, aferrarnos, no negociarla, no venderla. Sí. ¿Sí? Porque si nos separamos de Jesús, corremos el riesgo de perder la salvación. Que venga otro y nos arrebate la salvación. Una tragedia. Terrible. ¿Sí? Así que mi amigo, yo te animo a que te aferres a Jesús para seguir adelante. Entonces, Ezequiel, resumiendo las ideas de los valdenses que estamos charlando en este momento, en este periodo de la era de la humanidad, la oscura, estos hombres veían en la palabra de Dios como la fuente, ¿sí? La guía infalible de la práctica y de la fe. ¿Sí? Eran obedientes a la supremacía de Cristo y no de la iglesia romana. Y estas ideas, me da la impresión, Ezequiel, que el autor de la Escuela Sabática se inspira en estos hombres y mujeres de fe, de valor, de constancia, de cristianismo sencillo, para motivarnos a que nosotros hoy sigamos su ejemplo. Y la historia, gracias a Dios, lo conserva por nombre y apellido, ¿no? Te ubica en el espacio, en el tiempo, y las decisiones que tomar no son nombres así simbólicos, ¿verdad? Correcto. Lo que hace el libro El conflicto de los siglos es justamente hablarte de los valdenses, otros grupos más, de albigenses, hugonotes, ¿no? Luego te habla de John Wycliffe, y luego de Jerónimo y John Hus, ¿no? O sea, tenés un paquete de testimonios que si sentís que no tenés fuerza o que estás pasando algo que otros no pasaron, la historia te puede fortalecer. La historia profética, ¿no? Exactamente. Tal cual, tal cual. Importante tenerlo en cuenta. Y mi amigo, así que yo pensaba, ¿no? Porque nosotros, si leemos el pasaje que aparece en la Escuela Sabática, ¿no? El versículo de memoria, que tremendamente aparece ahí, me parece inspirado por Dios, nosotros vamos a ser perseguidos, nos alcanza la tragedia, la enfermedad, somos mordidos por serpiente, ¿no? Dice, escuchaba un pastor en la semana, hay serpientes por todo lado, porque la serpiente es sinónimo del mal, y mencionamos en un instante, el diablo está desplegando su agenda de mal en el mundo, y la serpiente puede alcanzarnos en cualquier momento. Totalmente. No sabemos. Pero en cuanto seamos mordidos por las serpientes, de la tragedia, de la enfermedad, un cáncer, una ACV, problemas económicos, debemos recurrir a Jesús. Totalmente. ¿Sí? Así como Jesús fue levantado en el desierto, ¿te acordás, Ezequiel? La gente que miraba a Jesús tenía salvación. Entonces nosotros nos pasa lo mismo. Hoy, si nos alcanza la tragedia, la persecución, las amenazas que van a venir, miremos a Jesús. ¿Sí? Vayamos a Él. Porque Juan dice, así como Jesús fue levantado, dice Juan 3, 14 y 15, Juan 8, 28, esta idea de levantado en Juan es muy importante. No solo hace referencia a que Jesús murió en la cruz, venciendo al diablo, sino que la cruz fue la máxima expresión del carácter de amor de Jesús. Totalmente. Por lo tanto, si nosotros tenemos dificultades, nos alcanzan la serpiente, nos muerden la serpiente, miremos a Jesús, porque en Él tenemos la esperanza. Y esto mismo le pasó a los valdenses, Ezequiel, y a la gente de la Edad Media. Totalmente. Ellos fueron a Jesús buscando fortaleza. El triunfo de Jesús se aplicó a ellos. El triunfo de Jesús fue el triunfo de ellos. Tremendo. Y esa puede ser nuestra experiencia. Totalmente. Entonces, para resumir el punto número 2, Clau, tenemos testimonio claro, concreto, de gente que encarnó de forma real, vívida, en su vida diaria, en sus elecciones, en su organización familiar, en su economía, el conflicto. No es algo simplemente descrito por la Biblia de forma simbólica, espiritual, algo que... No, sino es algo visible, concreto, ¿no? Algo real
de personas que tuvieron que, inclusive se alejaron de las grandes urbes, vivían en zonas alejadas, ya en el Piamonte, en Italia, al sur de Francia, ¿no? En cuevas. Tremendo. Iluminaban esas cuevas y se tomaban el tiempo de escribir porciones selectas de la Biblia, y cuando tenían oportunidad entregaban esas valiosas palabras, ¿no? Tremendo. Tremendo. Los hijos de ellos iban a la pedagogía del mundo y contrastaban la verdad que le habían enseñado sus padres, proveniente de la Biblia, ¿no?, con el programa secular que encontraban en esos colegios, ¿no? Qué valor, ¿no? Qué valor. Los muchachos tenían que aprender a hablar, tenían que aprender a trabajar, a cuidar su dinero, a trabajar la tierra, ¿no? O sea, como que la Biblia les ordenaba la vida, ¿no? Exactamente, correcto, correcto. Porque la Biblia te ayuda, ¿no? Es eso justamente. Cuando nosotros conocemos a Jesús, hay un reordenamiento de las prioridades. Totalmente. Y por eso que es importante que vayamos a la Biblia, ¿no? Porque en ella encontramos el plan de salvación. No solo encontramos el plan del diablo, nefasto, diabólico, ¿sí?, nocivo, de destrucción, de muerte, de persecución, de mentira, de engaño, de homicidio, sino que encontramos, por sobre todas las cosas, el plan de salvación. Qué lindo. Conocemos a Jesús. Y ese Jesús nos hace libre, porque la verdad os hará libres. Y estos tipos, Ezequiel, con la expresión argentina, ¿no?, de la antigüedad, eran libres, libres en Cristo Jesús. Es verdad. Eran poderosos en Cristo Jesús, se fortalecían en Jesús. Entonces, yo aquí creo, Ezequiel, que hay un llamado para nosotros. A veces no hace falta que andemos por la vida dudando, ¿no?, con la cabeza cabizbajo, porque si yo estoy con Jesús, detrás de mí está el poderoso. Entonces debo caminar erguido, mirando. Hay una expresión que dice: yo le miro la vida en la cara, ¿no? Mirando la vida en la cara. ¿Por qué? Porque tenemos que ser gozosos en la esperanza. Amén. Porque el triunfo de Jesús en la cruz del Calvario es nuestro triunfo a través de la fe. Amén. Amén. Vamos al punto 3. Allá vamos. Allá vamos. Secretos para vencer. Vas a encontrar en la escuela sabática algunos secretos para poder salir victoriosos como esta gente. Amén. Amén. Nosotros te vamos a compartir en esta ocasión 2. Después en la escuela sabática vas a encontrar algunos más y ahí lo podés mirar un poquito más de cerca. El primero es que la enseñanza bíblica, conocer la ley de Jehová, conocer lo que a Dios le agrada, o sea, la propuesta moral de Dios, lo que está bien y lo que está mal, era un deleite para esta gente. A veces, no sé si por ahí te pasa, pero no tenés ganas de leer la Biblia, ¿no? O tomás el espacio de, yo no sé si haces tu culto personal en la mañana antes de salir al trabajo, a tus cosas diarias, pero a veces no hay ganas de leer la Biblia, ¿no? Claro. Y tenemos que desarrollar ese gusto por la Biblia. Porque esta gente encontraba deleite en leer la Biblia. Encontraba deleite en conocer la voluntad de Dios. Y en respuesta a esa actitud de ellos, obtenía algunas cuestiones muy lindas. En una cita que anotamos con clavo ahí sobre Wycliffe, el carácter de Wycliffe. Recordamos que Wycliffe fue el que hizo la primera traducción completa de la Biblia al inglés. El lucero de la mañana. El lucero de la Reforma. El lucero de la Reforma. Tremendo. Sí. O sea, él lo que hizo fue una dedicación de su vida a compartir la palabra. Y sabes que esta cita dice que cuando él leía la Biblia, él fue educado y transformado por la Escritura, ¿no? Tremendo. Qué tremendo. O sea, la Biblia te educa y te cambia tu condición dañina que te ha entregado el pecado, ¿no? Tremendo. Además de eso, dice Elena G. de White, a la Biblia debió él todo lo que fue. ¿Qué seríamos nosotros sin la Biblia? ¿No? ¿Dónde estaríamos? O sea, el valor de la vida, el valor de la existencia
de por qué yo estoy acá, de dónde vengo, las preguntas existenciales que se hace el ser humano, ¿no? Nosotros tenemos respuesta no porque somos más genios. No lo somos. No lo somos. No lo somos. No somos los hombres más lúcidos del mundo, pero sí tratamos de encontrar en la Biblia el sentido de la vida, ¿no? Somos amigos del lúcido. Así es. Somos amigos de Jesús. Y cuando esa mente débil, frágil, que venimos con la carga del pecado, ¿no?, se vincula con la fortaleza del cielo en la palabra, pasan cosas. Pasan cosas. Dice, la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Tremendo. Tremendo. Si no crees, esta cita es una comparación. Fíjate a alguien que lee la Biblia, que la vive. Alguien que inclusive es humilde, alguien que vive en un pueblito allá perdido, ¿verdad? Pero lector de la Biblia. Y alguien que no lee la Biblia. Y vas a ver el cambio. Así que yo creo que aquí hay una idea interesante en el marco que estás mencionando, que hay un común denominador que es transversal a estos hombres y mujeres de la antigüedad. Y tiene que ver con que ellos creían firmemente que la palabra de Dios tenía el poder para transformar sus vidas. Amén. Y fueron hombres y mujeres poderosos en las Escrituras, que dedicaban su tiempo, sus energías y sus recursos para estudiar la Biblia. Y eran conocedores de la Biblia, Así es. de memoria. Así es. Entonces, yo creo que aquí hay un llamado para nosotros, ¿no? Sí. ¿A qué le estamos dedicando nuestra vida? ¿En qué nos estamos especializando? ¿Qué temas de pronto gobiernan nuestras mentes? Y si me permitís, Ezequiel, Sí. tengo otra idea que lo pensaba una semana, inspirado en la lectura de la escuela sabática. Dicen que los reformadores, los valdenses, sus mentes estaban saturadas de historia, de fe y de coraje del Nuevo Testamento. Qué tremendo. ¿Sí? Y yo pensaba, Ezequiel, ¿no? Y aquí comparto con vos y con nuestros amigos. Hoy tenemos en nuestra era especialistas en economía, en educación, en filosofía, en política, En cine. en cine. Tenemos teólogos, muy buenos teólogos tenemos, ¿sí? Pero esto no hay un llamado para nosotros. ¿A qué le estamos dedicando todas nuestras energías? Si haces política está bien, o sea, es necesario, ¿sí? Claro. Si haces teología, también es bueno, ¿sí? Buenos teólogos con criterio, pero ¿cómo estamos haciendo la teología? ¿Somos amigos del autor de la teología? No debe ser que de pronto yo conozca el Salmo 23 de la memoria, pero no conozca al pastor. Pastor, claro. ¿A quién es el pastor? Entonces, resumiendo la idea, hay un llamado de que tenemos que dedicar el tiempo a estudiar la Biblia. Totalmente. Memorizar pasajes de la Biblia. Pero, por sobre todas las cosas, que tengamos una relación con el autor de la Biblia, con Así Jesús. es. Así es. La pregunta sería, le agrego a la pregunta de Clau, ¿no? ¿Cómo mirás la Biblia? ¿Cuánto valorás la Biblia? ¿No sabes? Que tener, hay casas que hay 2, 3 Biblias, ¿no? Pero Sí, ¿cuánto vale a la luz de la historia este libro? tremendo. ¿Cuántas vidas se han entregado por estas páginas? A veces nosotros ni nos acordamos de estas cosas, ni la valoramos, ni somos conscientes de que el Dios de los cielos dio alas a la iglesia, ¿no? A la mujer para que vuele al desierto. Dios estaba en medio de la geopolítica, ¿no? De la geoteología, Correcto. con el objetivo de que este libro llegue también a tus manos. ¿Querés expandir tu mente? ¿Querés construir tu carácter? ¿Querés mejorar tus facultades? Lee la Biblia. Lee la Biblia, haz la parte de tu vida y cambiará tu esencia. Tremendo. El segundo secreto para vencer. ¿Te parece, Clau? Sí, vamos al segundo. El segundo es entender
¿por qué participás de los sufrimientos del Señor Jesús? ¿Cuál es el sentido de que participes? Si a ti te tocara sufrir por Cristo, ¿qué harías? ¿Verías bien? ¿Lo harías? ¿Rechazarías? ¿Dirías, no, yo creo que Dios no, Dios me va a entender, Dios no querría que yo sufra? ¿O será que consideras un privilegio participar de los sufrimientos de Cristo y sentir lo que Él sintió, transitar los pasos del Señor Jesús? ¿Cómo tomamos el sufrimiento, no? O sea, ¿te la jugarías por Dios? ¿Te la jugarías por la verdad? ¿Será que estás apostando, estás comerciando, ¿no? Con la verdad? Tremendo. Bueno, la Biblia nos habla de esto, ¿no? Allá en Hebreos 2, 14 y 15, la Biblia nos habla de que hay una esclavitud que tiene el ser humano, ¿no? Hay una esclavitud, y la esclavitud es el resultado del pecado, que es la muerte. O sea, no es lo mismo morir por la verdad que morir o que vivir sin la verdad. Hay gente que vive la vida no jugándose por la verdad, y es muy diferente a aquellas personas que entregan su vida por la verdad. Tremendo. Es muy diferente. Tremendo. Muy distinto, ¿no? Y eso me llevas a pensar, Ezequiel, en una idea que aparece en la escuela sabática de la semana, que el autor la pone, yo creo que inspirado por Dios. Y nos preguntamos, estos personajes de la antigüedad, ¿no? Amenazados, perseguidos, en un momento muy difícil de la historia, de oscurantismo, ¿no? Donde se privaba la Biblia, ¿qué lo mantenía firme? Ya dijimos pasajes de la Biblia, ya dijimos consejos de Pedro, de Pablo, de Jesús. Y otra idea muy, muy linda de Ezequiel, que nos gustaría compartir con nuestros amigos, que ellos veían más allá del presente, más allá de las dificultades, más allá de la tragedia. Ellos veían el premio que recibirían de parte de Jesús, la corona de la vida. Tremendo. Y yo recuerdo la frase de Moisés, ¿no? Que se mantuvo firme como viendo la invisible. ¿Se entiende lo que quiero decir? Un poco rara la frase, pero... ¿Un poco rara? ¿Cómo ver algo que no se ve, no? Ver algo que no se ve. Y esa es justamente la fe. ¿Sí? Entonces, estos personajes de la antigüedad tenían puestos sus ojos en Jesús. Y eran fieles a Jesús, fieles a su palabra, fieles a la Biblia, yendo en contra de la tendencia del tiempo, ¿sí? Yendo en contra de las amenazas. Por ejemplo, Policarpo, Ezequiel, Policarpo lo prendieron fuego en la plaza, ¿sí? Simplemente por negarse a prender incienso. A los dioses. A los dioses. Wycliffe, después de muerto, sacaron su cuerpo, lo prendieron fuego y tiraron cenizas al río. Entonces, ¿qué lo mantenía? Y Jerónimo. Entonces, ¿qué lo mantenía firme? Porque ellos confiaban que si eran fieles, el juez justo le daría la corona de la vida. Amén. Tremendo. Amén. Para pensar, ¿no? Sí. Había una metáfora en la Biblia, ¿no? De que estamos prisioneros por un hombre fuerte. Pero vino, dice la Biblia, un hombre más fuerte, ¿no? Amén. Que sujetó a ese hombre fuerte. Totalmente. Le sacó sus víctimas y ahora todas sus víctimas son libres. La Biblia dice, ¿no? Triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús, en Apocalipsis 1, dice, no, yo soy el que estuve muerto y ahora vivo. O sea, lo que hizo Cristo es entrar con su llave, ¿no? A la tumba y sacar, ¿no? A todos los cautivos que estaban allí. ¿No? Correcto. O sea, hubo libertad en la llegada de Cristo. Un hombre más fuerte vino y conquistó al cautivador, ¿no? Al que esclavizaba toda la raza de Adán. Entonces, la muerte, a la luz del Evangelio, tiene otra connotación, ¿no? La vida tiene otra connotación. Correcto. La vida
es muy poco valorada por un principio, por un escrito está. Y la muerte es tan poco valorada a la luz de lo que hizo Cristo. Correcto. O sea, vivir para Dios es diferente y morir para Dios es diferente. O sea, Dios te cambia el esquema de tu conciencia ahora y también Dios te cambia la vida cuando no estés más. Ojo Ezequiel y amigos, de quitar a Jesús del esquema. Totalmente. ¿Sí? Dios no castiga. Ese castigo viene como consecuencia de quitar a Dios del esquema. Ese es un llamado también para nosotros. O sea que si yo hoy voy a la Biblia, le entrego mi vida a Jesús y deseo de todo corazón buscar la verdad, la voy a encontrar. Seguramente. Y esa verdad que encuentre en la palabra de Dios me hará libre. Y esa libertad, Ezequiel, me va a proporcionar gozo. Gozo. Aún en medio de las tribulaciones. Así es. Aún en medio de la tragedia. Aún en medio del cáncer, de la diabetes, de los problemas cardíacos, de lo que fuese. ¿Sí? Pablo dice, estar siempre gozosos. Agradecer, quizás no en todo, por todo, sino en todo, ¿no? Que esa es la idea que aparece ahí, en Pablo. Entonces, vos mencionabas, Ezequiel, al principio, que vendrán tribulaciones. El pueblo de Dios va a ser perseguido. Nosotros no somos, con Ezequiel, mensajero de destrucción. Estamos solamente diciendo lo que dice la Biblia. Pero no hace falta que vivas de hoy en adelante preocupado por el mañana. No, ese no es el mensaje. ¿Por qué? Porque así como aquellos hombres en el pasado triunfaron en Jesús, por la fe en Jesús, nosotros hoy también podemos vivir sin temor y sin miedo. Amén. No hace falta, debemos ahorrarnos emociones fuertes pensando en el futuro. Hoy entreguemos nuestra vida al Señor y llegado el momento el Señor va a protegernos, seguramente. Aportando lo que decís, Claudio, ya para cerrar. Bueno. El apóstol Pablo habla de mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin fluctuar, o sea, sin estados de ánimo, ¿no? Hoy me siento bien, voy a ir a la iglesia. No, el siguiente sábado no, es que no me sentía bien, ¿no? Entonces, haz una vida de compromiso con Dios. Dice, la fe que profesamos, la profesión tiene que ver con la vocación, tiene que ver con un llamado, no tiene que ver cómo te sentís vos, tiene que ver con una decisión, formar un hábito, ¿no?, en la vida. Tiene que ver con elegir hacerlo. Eso es cuando uno va a la facultad y dice, ¿qué carrera quiere estudiar? Es porque quiere poner en sintonía el contenido que va a recibir con lo que a él le gusta, ¿no? Tremendo. O sea, es una elección de vida. Entonces, el apóstol dice, mantén firme esa fe que has decidido en tu corazón seguir. ¿Por qué? Porque dice, fiel es el que prometió. Hebreos 10, 23. O sea, Dios es fiel. Y como Él es fiel, yo decido mantener mi estado de ánimo lo más tranquilo posible, ¿no? Lo más equilibrado posible. Y eso es un beneficio de leer la Biblia, de conocer a Dios. Así es, así es. El cristiano es una persona feliz, es una persona gozosa, sí, es una persona que no tiene miedo a la muerte. Es verdad. Porque la muerte es un enemigo vencido. ¿Sí? El triunfo de Jesús en la cruz es mi triunfo, a través de la fe. En esta semana hemos tenido una pérdida muy grande acá en la región, en Argentina, ¿no? Una niña, Emily, tenía leucemia, tenía un cáncer. Tremendo. Y lamentablemente luchó, ¿no? Y vimos uno de los mensajes de su familia, ¿verdad? ¿Qué concepto tiene o qué da Dios de la muerte, ¿no? Y de la vida? Porque la Biblia es eso. Jesús justamente te da un cambio de perspectiva. Dios te invita a ser un defensor de la verdad. Dios te invita a levantarte en estos tiempos donde la gente no tiene ni idea de dónde está parado. Donde la ciencia, donde la razón, donde el argumentar, donde la crítica ha ocupado un lugar. Dios te invita a levantarte, conocer su palabra y, si así lo deseas,
no es que Dios te necesita, ¿no? Pero si lo deseas y querés ser parte de los defensores, la verdad lo puedes hacer. Si no lo querés hacer, Dios lo hará sin ti. Correcto. Pero esta gente que vimos nosotros, los valdenses, los albigenses, John Hus, Jerónimo, Wycliffe, Lutero y tantos más, esta gente decidió dentro de su marco temporal, su marco espacial, dentro del avance del gran conflicto en la historia humana, decidir levantarse en defensa de la verdad. Tremendo. Amén. Amén. La pregunta sería nosotros, ¿cómo vamos a actuar? Primeramente, ¿conocés la verdad? ¿Sabés los beneficios de la verdad? Si no lo sabés, no vas a poder defender. Por eso, la verdad no es un contenido. La verdad se describe a la persona, ¿no? Que es el centro, que descansa en esa persona la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Amén. Clau, ¿alguna palabra final? Sí, Ezequiel, simplemente decir lo siguiente, mi amigo, no te enfoques en el futuro, no te enfoques en el miedo, ¿sí? Enfócate en saturar tu mente con la palabra de Dios. Es un desafío, ¿no? Un desafío, llenar tu mente con el mensaje de la palabra de Dios. Versículos de memoria, pasajes de toda la Biblia. Y cuando llegue la tragedia, cuando llegue la amenaza, podrás decir como Policarpo, 86 años servía al Señor, ahora no tengo miedo. Nunca me hizo mal. Nunca me hizo mal. ¿Cómo lo voy a defraudar? ¿Cómo lo voy a negar en este momento? Qué tremendo. Así que, mi amigo, vive feliz la vida, agradece a Dios por lo que tienes, lee tu Biblia, estúdiala de corazón, buscando la verdad, ruega a Dios que te ilumine y seguramente tu vida tendrá otro horizonte. Amén. Oramos, Clau. Oramos. ¿Te parece? Una oración para cerrar. Nuestro buen Dios, cuánto te agradecemos porque has llegado a nuestras vidas. Gracias porque podemos conocer la verdad. Gracias porque tenemos los medios para compartirla con nuestros oyentes. Amén, Señor. Queremos rogarte que nos ayudes a invertir en la verdad. Sí, Señor. Ayúdanos a manejarla de forma correcta, a aplicarla en nuestra vida y compartirla con los demás. Amén, Señor. Ayúdanos en estos tiempos de tinieblas, de oscuridad, donde las verdades bíblicas se están diluyendo, a que podamos ser firmes en la fe. Amén. Y manejar un escrito está. Amén, Señor. Oramos por nuestros amigos, que estés con ellos, Señor. Acompáñalos en su situación difícil. Amén. Y gracias porque podemos meditar en tu palabra. Amén, Señor. Oramos y agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te bendiga, querido amigo, querida hermana. Nos encontramos en la próxima, Clau. ¿Te parece? Un abrazo grande. Buena semana para todos. Chau, chau.